El motor escupió 2 veces antes de quedarse en silencio total. Teresa observó cómo su hijo salía del vehículo, abría la cajuela sin prisa, arrastraba su maleta vieja y la dejaba caer sobre el polvo rojo como si fuera un bulto de desperdicios. Ni una sola palabra. Ni siquiera volteó. Subió al auto y arrancó, dejando tras de sí una cortina de tierra que envolvió a la mujer de 72 años como si fuera una mortaja. Teresa no se movió. Sus piernas temblaban bajo el vestido desgastado por el sol mientras el ruido del motor se desvanecía en el horizonte. No gritó. No lloró. Solo miró la inmensidad de la sabana africana extendiéndose a su alrededor como una boca abierta, lista para devorarla. El sol de África no perdona. A las 3 de la tarde, durante la época seca en el Masai Mara, el calor supera los 35 grados. Teresa lo sabía bien, aunque nunca había pisado un lugar fuera de Nairobi hasta ese día. También sabía otra cosa, sin agua, sin refugio y sin nadie que la buscara, tal vez le quedaban 2 días de vida. Se dejó caer sobre la maleta. Adentro llevaba una muda de ropa, una fotografía borrosa de su esposo muerto hace 15 años y un paquete de galletas secas que había comprado para el camino. Su hijo le había prometido que la llevaría a conocer la reserva natural. Un regalo de cumpleaños, le dijo. Solo otra mentira en una vida construida sobre engaños. A 800 kilómetros de ahí, en la estación de monitoreo de Sekondani, David Oyang estaba revisando datos de collares GPS cuando sonó su teléfono satelital. Veterinario de fauna salvaje por 19 años y coordinador del programa de rastreo de grandes felinos en la reserva del Masai Mara, David pensaba que ya lo había visto todo. Leones envenenados por ganaderos. Elefantes mutilados por traficantes. Crías de guepardo vendidas como mascotas exóticas. Pero esta llamada era distinta. Un piloto comercial había detectado algo fuera de lo común durante un vuelo turístico. Una figura humana completamente inmóvil junto a un termitero gigante, a 3 horas en camino de terracería desde la pista más cercana. Y algo más. Algo grande, del color de la arena, moviéndose despacio junto a ella. David agarró el maletín de emergencias y las llaves de la camioneta Land Cruiser. Todavía no sabía qué iba a encontrar. No imaginaba que esa llamada cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre los leones. Teresa había caminado durante horas bajo el sol inclemente antes de dar con el termitero. Una torre de tierra de 4 metros moldeada por el viento hasta parecerse a las columnas de una catedral abandonada. En su base había una abertura lo bastante amplia para dar sombra. Se arrastró hacia adentro. La espalda contra la tierra fresca. Los ojos ajustándose poco a poco a la penumbra. Y entonces lo vio. El león estaba tirado de costado, respirando con dificultad. Su flanco derecho era un desastre de sangre seca y carne viva. Una trampa de cazadores le había cortado hasta el hueso, desgarrado el músculo y dejado las costillas expuestas. Era un macho adulto, de unos 8 años quizá, con una melena oscura que alguna vez debió haber sido imponente. Ahora estaba opaca, embarrada de polvo y sangre. Teresa dejó de respirar. El león abrió un ojo. Color ámbar con vetas más oscuras, nublado por el dolor. La miró fijamente. Ninguno se movió. Teresa había vivido 72 años sin ver jamás un león de cerca. Había oído las historias, claro. Niños atacados en pueblos remotos. Pastores perdiendo ganado completo en una noche. Turistas fotografiando su propia muerte. Pero nada la había preparado para esto. Para la presencia física del animal. Para su olor penetrante a tierra, almizcle y sangre. Para el sonido húmedo de su respiración entrecortada. Y nada la había preparado para lo que vio en esos ojos. No era hambre. No era furia. Era algo que Teresa conocía demasiado bien. Lo había visto cada mañana en el espejo durante los últimos 15 años, desde que enterró a su esposo y quedó sola con un hijo que la despreciaba. Era cansancio. Ese tipo de agotamiento que llega cuando alguien ya no tiene fuerzas para seguir luchando. El león cerró el ojo. No gruñó. No intentó levantarse. Permaneció inmóvil,
como si hubiera decidido que la anciana ni siquiera merecía el esfuerzo de un ataque. Teresa debió haber corrido. Cada instinto, cada historia acumulada durante toda una vida le gritaba que huyera. Pero sus piernas no respondían. Y algo en su pecho, algo que creía muerto hace años, susurró una pregunta imposible. Si ambos estamos aquí para morir, ¿por qué hacerlo solos? Se sentó. Despacio, sintiendo cómo le crujían los huesos. Se recargó en la pared opuesta del refugio. 2 metros la separaban del león. 2 metros y toda una vida de miedo. Sacó el paquete de galletas de su bolsa y partió una a la mitad. El crujido hizo que el animal se estremeciera. Su ojo se abrió de golpe, alerta, las pupilas contrayéndose. Teresa arrojó media galleta hacia él. Cayó como a 30 centímetros de su hocico. El león la olfateó. Lentamente, usando lo que parecía ser el último aliento que le quedaba, extendió la lengua y la lamió. Luego la dejó ahí. No era hambre. Teresa lo comprendió en ese instante. El hambre no era lo que lo mantenía vivo. Era otra cosa. Tal vez lo mismo que la mantenía viva a ella. Comió su mitad de galleta, miró al león, el león la miró a ella, y de alguna forma, en ese refugio de tierra roja en medio de la sabana, 2 criaturas que debían ser enemigas mortales firmaron una tregua silenciosa. Si crees que el amor no tiene límites, dale like en este momento. La primera noche fue la más larga en la vida de Teresa. El sol se hundió como una roca y con la oscuridad llegaron los sonidos. La sabana de noche es un concierto de muerte. Aullidos lejanos. Gritos agudos. El susurro del pasto alto doblándose bajo pasos invisibles. Teresa se acurrucó en su rincón del refugio, abrazándose las rodillas, temblando a pesar del calor que aún subía de la tierra. Fue cerca de la medianoche cuando las escuchó. Las hienas llegaron en completo silencio, como sombras cobrando forma. Teresa las oyó antes de verlas. Su respiración pesada. Sus risas agudas que parecían burlarse de todo lo que vive. Eran al menos 4, quizás 5. Rodearon el termitero, olfateando el aire, siguiendo el rastro de la sangre del león. Una de ellas metió el hocico por la abertura. Teresa vio sus ojos brillar en la oscuridad. Amarillos, fríos, calculadores. La hiena la observó, evaluándola. Luego dirigió la mirada al león herido. Una presa fácil. 2 presas fáciles. El león se movió. Pasó tan rápido que Teresa no pudo procesar lo que veía. Un segundo estaba tirado, apenas respirando. Al siguiente estaba de pie, la boca abierta en un rugido que hizo temblar la tierra bajo sus pies. El sonido fue devastador. No era el rugido profundo y majestuoso de los documentales. Esto era una explosión de rabia pura. Una onda expansiva que golpeó a Teresa como una cachetada. Las hienas retrocedieron. La que estaba en la entrada tropezó, rodó en el polvo y se levantó con un chillido de terror. El león se arrastró hacia la abertura. 3 patas apenas sosteniendo su peso. La herida de su costado se abrió de nuevo y Teresa vio sangre fresca caer al suelo, pero él no se detuvo. Se colocó frente a la entrada, su cuerpo bloqueando el único acceso, y gruñó otra vez. Las hienas vacilaron. Se miraron entre ellas de esa forma en que lo hacen los depredadores cuando calculan los riesgos. Un león herido podía ser presa, pero un león herido que aún rugía era una apuesta peligrosa. Eligieron no arriesgarse. Se retiraron hacia la oscuridad. Sus llamados burlones desvaneciéndose lentamente. El león montó guardia durante 1 hora, tal vez 2. Teresa no podía ver su cara, solo la masa oscura de su cuerpo recortada contra el cielo estrellado. Luego, cuando los sonidos de la sabana volvieron a su ritmo normal, el león se desplomó. No regresó a su esquina. Se quedó donde estaba, el costado herido hacia afuera, su cuerpo formando una barrera entre Teresa y el mundo exterior. La mujer extendió una mano temblorosa. Sus dedos rozaron la melena. Era áspera, más tosca de lo que había imaginado, pero cálida. El león no reaccionó. Quizá estaba demasiado débil. Quizá demasiado cansado.
O tal vez, de alguna manera que desafiaba toda lógica, entendía. Teresa se quedó dormida con la mano apoyada sobre el costado del león. Podía sentir su corazón latiendo bajo sus dedos, lento pero constante, como un tambor ancestral. Al amanecer, cuando despertó, el león estaba lamiendo su herida. Y Teresa supo que tenía que hacer algo. El segundo día fue el día del agua. Teresa recordaba vagamente que su hijo había mencionado un río en algún lugar hacia el oeste. Lo había dicho con desprecio, como si fuera un dato turístico sin importancia. Pero ahora ese dato era todo lo que tenía. Se levantó al amanecer. Los huesos adoloridos. La garganta quemándose de sed. El león la observaba. No se movió, pero sus ojos seguían cada uno de sus movimientos con una concentración casi humana. Teresa señaló hacia el oeste. Un gesto absurdo, hablarle a un león. Pero a estas alturas lo absurdo se había vuelto su nueva realidad. Empezó a caminar. Después de 10 pasos, volteó. El león la estaba siguiendo. Se arrastraba por la sabana con una determinación feroz. 3 patas compensando la herida. La cabeza baja. La respiración agitada. Cada paso debía ser un tormento. Pero seguía adelante, manteniéndose como a 5 metros detrás de Teresa. Encontraron el río después de 2 horas. Era poco más que un hilo de agua en esa temporada, pero el líquido aún fluía entre las piedras lisas. Teresa se arrodilló y bebió hasta que sintió que iba a explotar. Luego se volvió hacia el león. Él se había detenido a unos 10 metros del agua. Miraba el río pero no se acercaba. Teresa entendió. Beber significaba bajar la guardia. Significaba exponer el cuello. Para un depredador herido era un riesgo mortal. La mujer juntó agua en sus manos. Caminó lentamente hacia el león, el agua escurriéndose entre sus dedos. Se detuvo a 1 metro de distancia. El león bajó la cabeza. Bebió de sus manos. Fue justo en ese momento cuando David Oyang, conduciendo su Land Cruiser, captó la señal GPS del collar. El león que había estado buscando durante los últimos 3 días, el macho dominante de la manada musiara que había desaparecido tras ser herido por una trampa de cazadores, estaba vivo. Y según las coordenadas, estaba cerca del río Talik. Había algo más con él. El piloto no se había equivocado. Una semana después, David aún no podía explicar lo que había presenciado. Encontró al león recostado bajo la sombra de un árbol de acacia. A su lado, apoyada contra el tronco, una anciana le acariciaba la melena como si fuera un gato doméstico. No se acerque, dijo Teresa sin levantar la vista. No le gusta la gente. David soltó una risa nerviosa, incrédula. Luego vio al león alzar la cabeza y mirarlo con ojos que prometían muerte. Señora, dijo despacio. Ese es un león salvaje, un macho adulto. Usted no debería estar viva. Teresa finalmente lo miró. Sus ojos estaban cansados, quemados por el sol, pero había algo en ellos que David jamás había visto. Una especie de paz imposible. Tiene razón, respondió. No debería estarlo. Pero él decidió otra cosa. Los días que siguieron fueron una negociación delicada. David no podía dejar a Teresa abandonada en la sabana, pero la mujer se negaba a separarse del león. La herida del animal requería atención veterinaria urgente, pero cualquier intento de acercarse provocaba gruñidos que hacían vibrar la tierra. La doctora Amara Okonkwo, etóloga de la Universidad de Nairobi, llegó al 3er día. Había estudiado el comportamiento de los leones durante 23 años. Nunca había visto nada parecido. Es imposible, escribió en su diario de campo esa noche. El vínculo entre esta mujer y el león desafía todos los modelos conocidos de comportamiento animal. El león muestra señales claras de protección activa, como si hubiera aceptado a la humana dentro de su grupo familiar. No tengo explicación. Fue Teresa quien encontró la solución. Cada día caminaba un poco más cerca de la camioneta, hablándole al león con voz calmada. Cada día el león la seguía unos metros más. Una danza lenta y paciente construida sobre confianza. El 10º día, Teresa logró guiarlo hasta el remolque.
Quédate hasta el final porque lo que viene después cambiará todo lo que creías saber sobre estos animales. Fue entonces cuando aparecieron los cazadores furtivos. Eran 3, armados con rifles de cacería y cuchillos para desollar. Habían seguido el rastro del león herido durante días, sabiendo que un animal debilitado sería una presa sencilla. Su cuerpo valía una fortuna. La melena para rituales tradicionales, los huesos para medicina asiática, las garras como trofeos. No esperaban encontrar al equipo de David. Y mucho menos esperaban que una anciana se interpusiera frente a su objetivo. Tendrán que pasar sobre mí, dijo Teresa. Los cazadores se rieron. Uno de ellos levantó su rifle. El león rugió. Era diferente al rugido de aquella noche con las hienas. Más profundo. Más antiguo. Un sonido de una época en que los leones eran dioses y los humanos rogaban por su piedad. Los cazadores se congelaron. El rifle tembló. Y entonces llegó el sonido de aspas cortando el aire. El helicóptero del Servicio de Vida Silvestre de Kenia apareció sobre la colina como una libélula gigante. Los cazadores se miraron entre sí, comprendieron que habían perdido y corrieron hacia la maleza. 2 fueron capturados esa misma tarde. Al tercero nunca lo encontraron. Teresa observó el helicóptero aterrizar, observó a los hombres uniformados descender, observó al veterinario preparar el tranquilizante. Se arrodilló junto al león. Tomó su rostro entre sus manos. Sus ojos ámbar la miraron de vuelta. Y Teresa vio algo que se sentía terriblemente parecido a una despedida. Te encontrarán un lugar seguro, susurró. Un lugar donde nadie te lastime nunca más. Te lo prometo. El león cerró los ojos. Cuando la aguja entró en su costado, ya estaba dormido. 3 años más tarde, David Ollán recibió una carta. Estaba escrita a mano. La letra temblorosa pero firme. La dirección del remitente era un asilo en Nairobi. La firma al final simplemente decía Teresa. Estimado doctor, comenzaba la carta. Sé que usted no cree en cuentos de hadas, pero algunos cuentos de hadas son más reales que la realidad misma. Mi hijo vino a visitarme el mes pasado. La primera vez en 3 años. Quería mi dinero, por supuesto. Le dije que se fuera al infierno. Le dije que había encontrado una familia mejor en la sabana. Él no lo entendió. No podía. Pero usted sí. Usted lo vio. Me contaron que Simba, sí, le puse nombre, sé que suena ridículo, está bien. La herida sanó completamente. Incluso encontró una nueva manada en la reserva. 3 hembras y 2 cachorros. Una familia, igual que yo. Las enfermeras aquí son muy amables. Me traen té cada tarde. Pero cada noche antes de dormir, cierro los ojos y regreso a ese refugio de tierra roja. Siento su respiración. Siento su corazón latiendo bajo mis dedos. Siento su calor contra mi espalda. Ya no le temo a la muerte, doctor, porque sé que de alguna forma una parte de mí ya está allá, en la sabana, con él. Gracias por salvarnos. A los 2. David dobló la carta. Se levantó de su escritorio y miró por la ventana hacia el horizonte donde el sol se hundía sobre la sabana. En la reserva de Olpejeta, a 200 kilómetros de ahí, un león con una cicatriz en el flanco derecho alzó la cabeza hacia el cielo. Su rugido resonó en el atardecer, profundo y ancestral. Y en algún lugar del mundo, una anciana sonrió mientras dormía. Algunos lazos no necesitan sangre. Algunos lazos no necesitan palabras. Algunos lazos existen simplemente porque 2 almas, en un momento de desesperación absoluta, eligieron no morir solas. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite creer en lo imposible. Dale like, suscríbete para más historias increíbles del mundo animal, y recuerda que los vínculos más fuertes a veces nacen en los lugares más inesperados.